Qué gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy vamos a ver este tema. ¿Debemos celebrar el Día de Muertos? Para la gloria de Dios hemos pedido el discernimiento de su Espíritu a través de la palabra para que podamos ser llevados a toda verdad y con claridad saber si debemos celebrar el Día de Muertos. Este tema lo estamos analizando bajo la perspectiva, bajo la lupa de la palabra de Dios. ¿Qué es el Día de los Muertos? El Día de los Muertos es una práctica antigua que tiene su origen en México desde las civilizaciones prehispánicas como los mexicas, mayas, purépechas y totonacas, y estas culturas ya realizaban rituales dedicados a sus ancestros, dedicados a la muerte de ellos, conmemoraban la muerte de las personas. En muchas partes del mundo, a través de diversas culturas, también hay evidencia del culto a la muerte, como en África, en Asia, en Medio Oriente y en Europa. Actualmente, lo que conocemos como el Día de Muertos es un sincretismo religioso, dado que los usos y costumbres de estos pueblos indígenas se mezclaron con las prácticas del catolicismo romano, que es una religión sistematizada que se alejó del cristianismo hace muchos siglos y que en sus festividades católicas del Día de Todos los Santos y del Día de los Fieles Difuntos se mezclaron para generar lo que hoy tenemos los días 1 y 2 de noviembre. ¿Cuál es el eje central de esta celebración católica? Es un llamado a los espíritus. Es importante resaltar que uno de los elementos principales es la creación de altares u ofrendas en honor a los muertos. Estos altares contienen objetos, alimentos, símbolos que representan a la persona fallecida, además de flores de cempasúchil, veladoras y papel picado. Todo este montaje del altar busca guiar al espíritu de ese muerto de regreso al mundo de los vivos. Por eso decimos que es un llamado a los espíritus. Y actualmente la celebración del Día de Muertos ha permeado en muchas áreas de nuestra sociedad, tanto que ahora en las escuelas se promueve o incluso de manera comercial en el marketing, el tema de el Día de los Muertos es muy usado para promover mercancías, productos, servicios. Ha estado penetrando fuertemente en los últimos años, tanto que las personas lo han dejado de ver un tanto como una celebración religiosa y lo están viendo como un aspecto cultural del país. Sin embargo, nosotros necesitamos saber qué dice la Biblia acerca de estas prácticas. Levítico 20, 26 y 27 nos dice esto. El Señor, hablando a su pueblo, le dice así: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos os entregue a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Desde este primer momento, a través de las instrucciones que Dios da en el libro de Levítico, podemos ver el rechazo que Dios tiene hacia la evocación de espíritus de muertos. Vamos a continuar para ver qué más dice el Señor acerca de esto. En Deuteronomio 18, del 9 al 11, dice así: nuevamente el Señor instruyendo a su pueblo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El pueblo de Israel estaba por entrar a conquistar en la tierra de Canaán, pero Dios les instruye lo siguiente: tú no aprenderás, como pueblo mío, tú no aprenderás a hacer las abominaciones que hacen aquellas naciones a donde tú vas a entrar a conquistar. Que en ti no se halle quienes ofrezcan a sus hijos o a sus hijas a dioses a través del sacrificio en fuego, que no practiquen adivinación, ni que busquen agüeros, es decir, estos presagios de buena suerte o de mala suerte, ni sortílegos, es decir, quienes echen las suertes, ni hechiceros, ni encantadores, ni adivinos, ni magos. Pero también dice aquí que tampoco se hallen entre el pueblo aquellos que consulten a los muertos. El sincretismo religioso no es nuevo. De hecho, la palabra de Dios nos registra en 2 de Reyes capítulo 17, del versículo 28 al 33, algo que sucedió cuando Asiria conquistó el reino de Israel y se llevó cautivas a las personas y mandó a poblar el territorio. Las personas que llegaron a poblar
el territorio de Israel, sobre todo en la ciudad de Samaria, que era la capital, fueron enseñados por sacerdotes del judaísmo a tener culto a Jehová. Sin embargo, las personas que habían llegado ahí para ocupar estos territorios hicieron un sincretismo religioso. Vamos a verlo, dice así. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Hamat hicieron a Asima, los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Entonces podemos ver aquí cómo mezclaron el culto a Jehová y también mezclaron el culto que tenían a sus dioses. Esto provocó que el territorio de Israel siguiera sumergido en una idolatría muy grande y desagradable a los ojos de Dios. Veamos lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículos del 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Específicamente la palabra de Dios dice aquí que los muertos ya nada saben. Ya todo lo que había respecto de ellos, su amor, su odio, su envidia, todo lo que había en estas personas ya feneció junto con ellos. Y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, cuando el Señor está rechazando que la gente de su pueblo evoque espíritus de muertos, que la gente de su pueblo invoque a los muertos, cuando la gente está haciendo idolatría, el Señor condena que se hagan estas cosas respecto de los muertos, porque los muertos nada saben. Su memoria ha sido puesta en el olvido, es decir, ellos ya no recuerdan nada, no pueden hacer nada, no tienen parte nunca más en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces es un despropósito que las personas puedan invocar a los muertos, que puedan evocarlos, que puedan llamarlos, que hagan un culto a ellos, porque los muertos nada saben y nada pueden hacer. Dice Isaías 8:19. Y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos, ¿qué susurran hablando? Responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es decir, que todo aquello que el hombre necesita lo puede obtener a través de tener una comunión con Dios. Por eso, cuando el hombre necesita la guía, la dirección, la sabiduría, cuando necesita que reciba una orientación, él la puede pedir de Dios. Entonces, es un despropósito que la gente consulta a los muertos, porque los muertos, como hemos dicho, nada saben, nada pueden hacer, sino que el hombre puede consultar a Dios para este fin. El hombre puede acercarse a Dios y, en dependencia de él, recibir su guía, recibir sabiduría, recibir su orientación. Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la palabra de Dios nos está enseñando que el hombre, una vez que ha muerto, lo que continúa para él es el juicio. No hay ciclos, no hay regresos, no hay un tiempo en alguna fecha del año donde el hombre pueda, una vez que ha muerto, regresar al mundo de los vivos, regresar de la muerte a estar con los vivos. El Señor Jesucristo enseñó en el Evangelio de Lucas una historia que nos va a dar mucha claridad respecto de este tema.
Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31, nos va a hablar la historia de Lázaro y el rico. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es importante discernir varios elementos que el Señor Jesús nos revela en esta historia. Dice aquí en el versículo 23 que, cuando el hombre que estaba mendigando, Lázaro, murió, fue llevado a los ángeles al seno de Abraham y era consolado. Pero aquí respecto del rico nos dice que murió, fue sepultado, pero después de ser sepultado, él abrió sus ojos en el Hades. Él alzó sus ojos para ver lo que había. Él estaba en tormentos y entonces vio que estaba a lo lejos Abraham y Lázaro estaba en su seno. Es decir, hay una conciencia de las personas que han muerto. Están en tormentos si no están en la presencia del Señor, si no están siendo consolados. Entonces, dice que dio voces y pidió misericordia porque estaba siendo atormentado. Pero Abraham le dijo que había una gran cima puesta entre unos y otros y no se podía pasar de un lado para otro. Entonces, esto nos enseña que esa evocación de espíritus o esa invocación de espíritus para que pasen al mundo de los vivos, para que regresen de la muerte, no es posible de acuerdo a la palabra de Dios. Hay una gran cima que se interpone y no permite el paso de un lado a otro. Pero no solo esto. El hombre rico estaba pidiendo que entonces Lázaro fuera enviado a su casa para que le testificara a su familia, a sus 5 hermanos, de modo que ellos pudieran creer y arrepentirse y no llegar a ese lugar de tormento donde ahora estaba él. Pero Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que a ellos los escuchen. ¿Y qué es lo que enseñaron Moisés y los profetas? Precisamente muchas de las enseñanzas que estamos viendo en este estudio. Entonces, él rechazó la palabra de Dios. Dijo: no, si algunos de ellos fuera de entre los muertos, mi familia se arrepentiría. Pero Abraham le volvió a decir: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. No es posible que algunos se levanten de entre los muertos. La manera en que no vayan a ese lugar de tormento es que escuchen la palabra de Dios que está registrada en Moisés, que es la ley, y en los diversos libros proféticos. Entonces es importante que esta historia nos ayude a entender que el regreso de los muertos hacia el mundo de los vivos no es posible. Sin embargo, la gente que ha muerto está consciente y entonces o va al cielo o va a un lugar de tormento, o es consolado o está sufriendo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto para saber que sí hay un destino eterno después de la muerte.
Pero también necesitamos saber que Dios aborrece estas prácticas. Deuteronomio 12, del 1 al 3 nos dice, el Señor nuevamente hablando a su pueblo, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Esta porción de la palabra nos enseña que Dios aborrece los altares que no son dedicados a Él, que Dios desea que los lugares de idolatría, los lugares donde se invocan a ídolos, a dioses ajenos, a muertos, sean destruidos, que todos los objetos de culto como estatuas e imágenes sean derribadas, sean consumidas por el fuego. También el profeta Jeremías nos va a enseñar acerca de las ofrendas. Dice Jeremías 7:18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas, es decir, para presentar comida a idolatría, a ídolos, a dioses que no son el Dios verdadero, el Dios que nos presenta la palabra de Dios, el Dios de las Escrituras. Dice ahí que se hacen estas tortas, se hacen estas ofrendas de alimentos para presentárselas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a los dioses ajenos. Y dice ahí, para provocarme a ira. O sea, el Señor está en contra de que se ofrezcan estos alimentos a dioses ajenos, estos alimentos como presentes a culto de idolatría. Dice Isaías 65, 3 y 4. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Esta también es una práctica que se ve en el Día de los Muertos. Porque la gente va a los sepulcros y pasa la noche allá y come allá, conmemorando a sus muertos, conmemorando una supuesta venida, una supuesta manifestación de esos seres una vez que han muerto, regresando al mundo de los vivos. Entonces podemos ver en el pasaje anterior de Deuteronomio, en este de Jeremías y en este de Isaías, que el Señor aborrece esos altares, que aborrece las ofrendas de comida y que aborrece que la gente esté pasando las noches en los sepulcros comiendo. Son cosas que nosotros necesitamos tener en cuenta porque son elementos de esta celebración del Día de los Muertos. Deuteronomio 32, 16 y 17 nos dice lo siguiente. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido sus padres. Entonces vean, nuevamente el Señor está diciendo, estas cosas yo las aborrezco, yo las abomino. ¿Por qué? Porque el pueblo en rebeldía lo hizo para despertarme a celos, lo hizo para provocarme a ira. Pero no solo eso, sino que cabe resaltar que lo que el pueblo sacrificó a ídolos ajenos, realmente se lo sacrificó a los demonios. Entonces, ¿qué hay detrás del culto a los muertos? Hay demonios. Necesitamos saber que es obra del mal y busca desviarnos. Segunda de Corintios 11, versículos 14 y 15 nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este culto a los muertos, esta celebración del Día de los Muertos, lo que pretende es desviarnos de la fe verdadera. Lo que pretende es hacernos creer que hay una posibilidad después de la muerte de regresar al mundo de los vivos, lo que nos lleva a tener esos altares, esas ofrendas,
esas comidas, esas prácticas que desagradan a Dios, porque realmente quien está detrás de eso son los demonios. Son obras del mal que necesitan ser desenmascaradas, porque el mismo Satanás se disfraza como algo bueno y sus siervos, sus ministros, se disfrazan también como algo justo. Entonces, estas prácticas, más allá de lo que la gente pueda considerar, en realidad, la palabra del Señor nos enseña que son obra del mal. 1 Corintios 10, del 18 al 21 nos dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces vean esto, verdaderamente ese tipo de prácticas es una práctica que está honrando a los demonios. Y el Señor aborrece eso y no quiere que su pueblo participe o tenga lugar, encuentro, comunión con los demonios. Segunda de Corintios 6:14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El pueblo de Dios no debe de participar en esto, porque precisamente no hay un punto de comunión. No hay algo que verdaderamente sea de beneficio para el pueblo de Dios estando en comunión con las tinieblas. Necesitamos saber que Dios enseña su verdad en las Escrituras. Levítico 10, 9 y 11 nos dice así: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. En este pasaje, el Señor instruye a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, que tienen que ser dedicados al servicio, dedicados al culto, y para ello deben de evitar beber vino, de manera que ellos estén con sus sentidos completamente dispuestos para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo que es limpio, para que puedan tener la capacidad de enseñar al pueblo todos los estatutos del Señor que han sido dados por medio de Moisés. Es decir, el Señor quiere que nosotros tengamos un discernimiento claro, y para ello ocupa de personas que estén completamente al servicio de Dios, sin variar, sin titubear, sin estar tropezando en conductas como el alcohol, de modo que puedan presentarse ante el Señor dignamente y así poder enseñar al pueblo lo que la palabra trae en beneficio y en instrucción para todos. Marcos 7, versículos 6 y 7, el Señor Jesús hablándole a los religiosos de su tiempo. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En este pasaje, los religiosos venían con el Señor para acusar a sus discípulos y decir que no se lavaban las manos para tomar alimentos, como una práctica que habían enseñado los religiosos. Y entonces Jesús contestó a ellos que eran hipócritas, que buscaban solo honrarlo de labios, pero su corazón estaba lejos, dado que estaban imponiendo mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, y quebrantando el mandamiento de Dios, como lo podemos ver aquí en el pasaje paralelo de Mateo 15:3. Respondió él, es decir, respondió Jesús y les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los religiosos van a imponer sus tradiciones, sus mandamientos de hombres, aún por encima
del mandamiento de Dios. O si tienen que quebrantar el mandamiento de Dios para imponer su tradición, lo van a hacer. Y eso es lo que Jesús les recriminaba. Ellos son hipócritas porque dicen honrar a Dios, pero realmente no lo honran, porque en lugar de seguir su mandamiento, imponen tradiciones que están quebrantando los mandamientos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, aquellos que se acerquen para decir que el Día de los Muertos es una tradición que se debe de honrar, es una tradición que se debe de seguir, realmente está enseñando mandamientos de hombres, no está enseñando mandamientos de Dios. Ellos están quebrantando el mandamiento de Dios para imponer sus tradiciones, para imponer sus mandamientos, sus doctrinas de hombre que no edifican y que no son conforme a los mandamientos de Dios. Porque no hay nada de malo en honrar la memoria de una persona, pero Dios ha dado la forma de hacerlo. Proverbios 10:7 nos dice: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Es decir, que una persona conforme a los estándares de Dios, que es considerada justa, su memoria, cuando esa persona parta, cuando esa persona muera, será bendita. Y usted puede recordar a ese familiar, a ese ser querido, con honra, pero no estableciendo altares que dedican un espacio, que dedican ofrendas, que dedican atenciones, creyendo que hay una invocación que los hace regresar. Eso no es de la palabra de Dios, eso es contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice que nos abstengamos de toda especie de mal. Ustedes pueden honrar la memoria de sus seres queridos siguiendo su buen ejemplo, siguiendo los consejos que son de acuerdo a la palabra de Dios que ellos comentaron con ustedes, siguiendo aquellas cosas que les inculcaron que son para la gloria de Dios. Esas son maneras propicias para honrar la memoria de aquellos que ya no están con nosotros. Dice Efesios 5, del 8 al 11, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La palabra de Dios nos insta a que nosotros, que ya no estamos en las tinieblas, andemos ahora como hijos de luz, porque ya somos luz en el Señor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, la obra de Dios en nuestras vidas trae un fruto, y ese fruto es de bondad, de justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Necesitamos saber que Cristo venció todo enemigo, incluida la muerte. Juan 11:25 nos dice que Jesús exclamó lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la única manera de estar vivo después de la muerte es creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Él es la resurrección y Él es la vida. Juan 8:12 nos dice que Jesús dijo también: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el Día de Muertos la gente pone esas veladoras para que la gente que regresa de los muertos al mundo de los vivos, supuestamente, sea guiado por esa luz. Nosotros no necesitamos esa práctica, porque la verdadera luz, la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, al poner nuestra confianza en Él, Él nos guía, Él nos da la luz de la vida. No andamos en tinieblas. Nosotros podemos confiar verdaderamente en que en Él hay luz. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3 y 14 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, la palabra nos asegura que podemos estar con la esperanza cierta de que Jesús traerá a aquellos que durmieron en Él. Nuestra esperanza es que podremos ver a aquellos que han muerto en Cristo, aquellos que partieron con el Señor, un día serán traídos nuevamente y nosotros nos podemos encontrar con Él, con ella, con esos seres queridos que partieron siendo siervos del Señor. Y esta debe ser nuestra
nuestra manera de consolarnos en medio de la muerte, en medio del sufrimiento, de la partida de un ser querido. Tenemos una esperanza. Por eso no podemos estar tristes. Hay un gozo mayor, porque así como Jesús murió y resucitó, así tanto esas personas como nosotros seremos resucitados para encontrarnos con el Señor y todos juntos estar en su presencia por la eternidad. Hebreos 2, 14 y 15 nos dice lo siguiente: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por medio del temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto se remonta hasta el Génesis. El hombre, cuando desobedeció al Señor, cuando tomó del fruto en el huerto del Edén, el fruto del cual Dios había pactado que no tomara de él, porque el día que tomara moriría, el día que el hombre desobedeció este pacto, la muerte entró y reinó sobre todos los hombres. Pero Cristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Ahora, la muerte que había reinado sobre todos los hombres va a ser desechada. Y el Señor mismo tomó la muerte para ocuparla como el medio para destruir al diablo. Y entonces librar a todas las personas que estaban sujetas a esa servidumbre. Todos los seres humanos a partir de Adán estaban sujetas a la servidumbre, estaban con temor a la muerte, porque la muerte reinaba sobre todos. Pero una vez que Cristo vino, una vez que Él se encarnó, destruyó al diablo por medio de la muerte, y entonces la muerte ya no tiene poder sobre aquellos que creen en Jesús. Hebreos 10:14 nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, la obra del Señor Jesucristo es tan perfecta que basta que Él hiciera un solo sacrificio para que todos los que pudieran confiar en Él, todos los que pudieran depositar su confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, fueran perfectos y fueran santificados. Romanos 12, 1 y 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Estas cosas que hemos comentado anteriormente. Todo lo que el Señor hizo en beneficio de nosotros. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora nos presentamos en un sacrificio, pero que está vivo, no un sacrificio como anteriormente se practicaba, donde había muerte. Ahora la entrega al Señor es presentar nuestros cuerpos de manera santa, de manera agradable a Él, con nuestro entendimiento, transformándonos cada día, no conformándonos a este tiempo, a este sistema caído de cosas, sino que nuestro entendimiento nos lleve a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Romanos 14:9 nos dice que Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y Hechos 10:42 nos dice que Cristo es aquel a quien Dios puso por juez de vivos y muertos. Esto es importante. Cristo es Señor de los vivos y de los muertos y es juez de los vivos y muertos. 1 Corintios 15, 20 y 21 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo vino a solucionar lo que Adán provocó. La caída del hombre sumergió a toda la raza humana bajo el dominio de la muerte. Pero ahora, por la resurrección de Cristo, viene la vida para desechar la muerte. Viene la inmortalidad por el Evangelio. 1 Corintios 15, 54 y 55 nos dice: y cuando esto corruptible, es decir, hablando de las personas que han creído en el Señor, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, nuestros cuerpos, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ha sido vencida por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos y hermanas, y amigos que nos puedan ver, no debemos celebrar el Día de los Muertos. Es algo que el Señor rechaza, que aborrece, que repudia. La verdad está en Cristo. Tomemos la palabra para conocerle cada día más y disfrutar lo que Él ha hecho por nosotros. Que el Señor les bendiga.